Si estás viendo esto ahora, es porque hay alguien que, aunque intentes 1000 veces soltar, olvidar o superar, simplemente sigue ahí, como una sombra suave pero constante, como un eco que aparece cuando todo está en silencio, como un suspiro que no se termina. Puede que lo veas feliz en redes, que ya no te escriba, que diga que está bien sin ti, pero algo dentro de ti, tan silencioso como profundo, te susurra que no todo está dicho, que no todo está cerrado, que todavía vibra contigo, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque no lo demuestre. Y eso que sientes, no estás loca, no estás solo, no es invención tuya, existe, está vivo, se mueve en lo invisible. Y aquí va la promesa que te hago. Si aplicas lo que te voy a enseñar en este video, si realmente lo haces como te lo voy a explicar, no a medias, no por curiosidad, sino con presencia total, algo va a cambiar en tu energía que él o ella no podrá ignorar. No porque vayas a decir algo, ni porque lo busques, ni porque hagas un truco, nada de eso, sino porque vas a activar dentro de ti una frecuencia tan poderosa, tan magnética y tan coherente, que esa persona va a empezar a sentirte sin saber por qué. Va a soñarte, a extrañarte, a sentirte en lugares donde no estás, a desear hablarte sin entender de dónde viene ese impulso. Porque cuando aprendes a usar tu energía como lo enseña el doctor Joe Dispenza, dejas de pedir amor y comienzas a provocarlo desde la raíz. Este no es un video más. Este es el portal a una realidad donde ya no suplicas atención, donde ya no dudas si eres suficiente, donde ya no te escondes detrás de esfuerzos invisibles para ser vista. Este es el momento en que te conviertes en la energía que esa persona no puede ignorar. La energía que no se olvida, la energía que duele cuando no está. Quédate hasta el final, porque esto que estás por aprender hará que sienta que no puede vivir sin tu amor. Y no te hablo de esto desde un pedestal, no te hablo desde la teoría ni desde los libros, te hablo desde un lugar mucho más real, mucho más humano. Porque yo también estuve ahí, yo también sentí esa desesperación invisible, ese nudo en la garganta al ver que alguien que era todo para mí podía continuar su vida como si yo nunca hubiera existido, como si todos esos momentos compartidos, esas risas, esas miradas profundas, esas promesas de eternidad se hubieran desvanecido sin dejar rastro. Y mientras esa persona dormía tranquila, yo lloraba en silencio, abrazando mi almohada, preguntándome una y otra vez qué hice mal, en qué momento dejé de ser suficiente, por qué no me elegía, por qué no me extrañaba con la misma intensidad con la que yo no podía sacarlo de mi mente ni un solo segundo. Recuerdo haber buscado señales donde no había nada, haber revisado el celular con la esperanza de un mensaje que nunca llegaba, haberme mentido a mí misma cada vez que decía, ya estoy bien, cuando en realidad sentía que una parte de mí se había apagado por completo. Porque cuando alguien que amas se va sin explicación, no solo se lleva su presencia, se lleva tu reflejo en sus ojos, tu sensación de pertenencia, tu idea de futuro, y te deja sola con una herida que no sangra por fuera, pero que duele en cada pensamiento, en cada canción, en cada lugar que aún lo recuerda. Y en medio de ese vacío, de esa oscuridad emocional que nadie parece entender, comencé a buscar respuestas desesperadamente, intentando encontrar una fórmula, una frase, un gesto que pudiera hacerle recapacitar, que lo hiciera mirar atrás, que lo hiciera recordar todo lo que vivimos, todo lo que fuimos, todo lo que aún podía ser. Pero entre más buscaba afuera, más me perdía por dentro, más me alejaba de mí, más disminuía mi luz, intentando encajar en su sombra, y fue ahí, justo cuando sentí que ya no tenía fuerzas para seguir deseando algo que no llegaba, cuando entendí que no podía seguir viviendo, esperando que alguien me diera lo que yo no me estaba dando, que no podía seguir esperando que alguien sintiera por mí lo que yo no estaba sintiendo por mí misma. Y por eso estoy aquí, contándotelo no como alguien que ya lo superó y ahora se siente superior,
sino como alguien que ha caminado ese mismo infierno emocional, que ha vivido la contradicción de amar a alguien que parece no notarte, de querer soltar y seguir volviendo, de decir ya no más, mientras por dentro aún deseas con todas tus fuerzas que vuelva. Y por eso te entiendo. Y por eso quiero que sepas que lo que estás sintiendo tiene una salida. Y no solo eso, tiene un poder oculto. Porque ese amor, por más doloroso que sea hoy, puede convertirse en tu energía más poderosa si aprendes a transmutarlo, si dejas de entregárselo a él o a ella y empiezas a usarlo para ti, para reconstruirte, para elevarte, para vibrar tan fuerte desde tu esencia que esa persona, sin explicación aparente, empiece a sentirte de nuevo, empiece a pensar en ti, empiece a soñarte. Y sin saber por qué, comience a extrañarte con una intensidad que no podrá controlar. Y fue precisamente en medio de esa tormenta interna, donde parecía que nada tenía sentido, que ocurrió el momento exacto que partió mi corazón en dos. Ese instante silencioso y aparentemente insignificante, que lo cambió todo. Porque no fue una discusión fuerte, no fue una despedida dramática, no fue un grito o una puerta cerrándose con furia. Fue algo mucho peor. Fue el silencio absoluto. Fue ese mensaje que nunca respondió. Esa llamada que no devolvió. Ese "te escribo luego", que jamás llegó. Esa ausencia que no se explicó, que no pidió permiso, que no ofreció razones. Solo se instaló poco a poco como una sombra que lo cubre todo sin que te des cuenta. Hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que llevas días, semanas, quizás meses, esperando algo que ya no va a pasar, y ahí lo entiendes, que ya no está, que no volverá, que la historia que tú seguías escribiendo en tu cabeza ya no tiene otro protagonista más que tú y tus recuerdos. Y no hay ruptura más cruel que la que no se nombra, que la que no se justifica, que la que simplemente ocurre por inercia mientras tú aún estás amando con la misma intensidad que el primer día, porque eso no solo duele. Eso desordena todo tu mundo interno. Te hace cuestionar tu valor, tus decisiones, tu entrega. Te hace revisar conversaciones buscando errores, momentos buscando pistas, señales buscando culpas, porque el corazón herido no busca consuelo. Busca explicaciones, aunque sepa que no las hay, aunque sepa que ninguna explicación va a devolverle lo que perdió. Y así comienzas a sentir que ya no eres tú, que tu reflejo en el espejo ya no brilla como antes, que todo lo que hacías con confianza ahora lo haces con duda, que todo lo que te hacía reír ahora se siente forzado, que la vida continúa allá afuera mientras tú sigues atrapada en el eco de un "te quiero" que ya no se repite. Y lo peor es que nadie lo nota, porque aprendes a fingir, a sonreír por fuera mientras por dentro te consumes, mientras cada canción te rompe un poco más, mientras cada recuerdo te ahoga en silencio. Y aunque intentas convencerte de que puedes seguir, de que estás mejor sin esa persona, de que es cuestión de tiempo, hay noches en que no puedes evitarlo, en que te preguntas si alguna vez pensará en ti, si alguna vez sentirá tu ausencia con la misma fuerza con la que tú sientes la suya, si alguna vez entenderá todo lo que diste, todo lo que fuiste, todo lo que construiste en tu cabeza como una vida compartida que ahora solo existe en tu memoria. Y es en ese vacío donde se esconde la herida más profunda, porque no duele solo su ausencia, duele sentir que tú eras la única que estaba viviendo esa historia con el corazón completo. Y sin embargo, dentro de todo ese dolor, hay algo que resiste, algo que se niega a morir. Una chispa mínima pero inquebrantable que te dice que no todo está perdido, que aún puedes transformar esa herida, que aún puedes usar ese dolor como combustible, no para rogar, no para volver a mendigar amor, sino para convertirte en la versión de ti que no necesita ser elegida porque ya se ha elegido. La versión que vibra tan alto que comienza a ser sentida incluso desde la distancia, incluso sin palabras, incluso cuando todo parece haber terminado. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio, porque lo que hoy sientes como pérdida puede ser, si así lo decides, el origen exacto de tu magnetismo más poderoso.
Y es que después de vivir tantos días atrapada en ese círculo de preguntas sin respuesta, en esa espiral donde te revuelcas entre el ¿y si le hubiera dicho esto? El ¿por qué no me buscó? El ¿será que ya está con alguien más? Y el dolor de recordar 1000 veces cómo fue la última vez que te miró, cómo fue la última palabra que te dijo. Llega un momento en el que tu alma empieza a gritar más fuerte que tu mente. Porque aunque sigas sufriendo, aunque sigas llorando a escondidas, aunque te sigas preguntando si volverá, una parte dentro de ti empieza a sentirse cansada. No del amor, sino de la espera, no del deseo, sino del autoabandono. Y es justo en ese punto, cuando parece que no queda nada, donde la verdad empieza a abrirse paso, no como una solución inmediata, sino como una semilla silenciosa que aparece en forma de una pregunta distinta, una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si no se trata de lo que me hizo, sino de lo que estoy vibrando? ¿Y si no se trata de recuperarlo, sino de recuperarme? Fue entonces cuando escuché por primera vez una frase que parecía absurda en ese momento, pero que se quedó clavada en mí como una llave. Tu energía crea tu realidad. Y al principio no la entendí. Incluso me molestó porque pensaba, ¿cómo va a depender de mí que él me ame o no? ¿Cómo va a depender de mi energía que alguien me ignore o me valore? Pero con el tiempo, con la mente un poco más calmada y el corazón menos aferrado, empecé a investigar, a leer, a buscar respuestas en lugares distintos, y fue ahí donde descubrí el trabajo del doctor Joe Dispenza, y de repente todo empezó a cobrar sentido. Porque por primera vez alguien me hablaba no desde la lógica emocional de olvídalo y ya, no desde la frialdad de si no te busca, no te quiere, sino desde algo mucho más profundo, más poderoso, más coherente, el campo cuántico, la neurociencia del corazón, la frecuencia que emites incluso cuando estás en silencio, y cómo esa frecuencia que se forma con tus pensamientos, tus emociones y tus creencias más profundas, es lo que realmente crea tu experiencia de amor o de abandono. Ahí comprendí que no se trataba de convencerlo a él de volver, ni de rogarle al universo que me lo devolviera, ni de hacer rituales vacíos para que me pensara, sino de entender que mientras yo siguiera vibrando desde el dolor, desde la carencia, desde la idea de que sin él yo no era suficiente, esa misma vibración seguiría manteniéndolo lejos, no por castigo, sino por coherencia energética. Porque el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que eres mientras lo deseas. Y yo, en ese estado, no era amor, era miedo disfrazado de apego, era ausencia disfrazada de espera, era ansiedad disfrazada de esperanza. Y ahí fue cuando entendí lo más poderoso, que si quería que él sintiera que no podía vivir sin mi amor, primero tenía que convertirme en una fuente de amor tan fuerte, tan plena, tan completa en sí misma, que su alma, sin que yo hiciera nada, empezara a sentir ese campo energético, ese magnetismo nuevo que no ruega, no persigue, no se esconde, no se quiebra, sino que simplemente existe, brilla y se expande. Y cuando eso ocurre, cuando cambias tu estado interno desde la raíz, cuando dejas de pensar, ¿cómo lo recupero? Y empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo cuando vibro desde el amor real? Entonces algo en el campo comienza a moverse, algo en él comienza a inquietarse, algo en su mente se activa, y aunque no entienda por qué, comienza a extrañarte, a recordarte, a necesitar tu presencia como una forma de reencontrarse con una versión de ti que ahora vibra tan alto que se vuelve irresistible. Y lo más transformador de todo es que no necesitas saber exactamente cómo funciona para que funcione. No necesitas comprender toda la física cuántica para empezar a practicar este cambio vibracional. Solo necesitas una decisión clara. Dejar de emitir la frecuencia del vacío y empezar a emitir la frecuencia de quien ya es amor, de quien ya es elegida, de quien ya no necesita ser buscada porque ahora es ella quien atrae desde el poder de su coherencia interior. Y desde ese estado, no solo cambia cómo te sientes tú, cambia cómo el otro te percibe, cambia cómo te recuerda,
cambia cómo te necesita, y sin que sepas exactamente en qué momento ocurre. Simplemente un día sucede. Él comienza a sentir que no puede vivir sin ti, porque tu energía ha dejado de pedir amor y ha comenzado a ser amor. Y eso, en el campo cuántico, no se puede ignorar. Y cuando por fin comprendes que todo empieza en ti, que no necesitas más señales externas para actuar, que no tienes que esperar a que Él te extrañe para comenzar a sentirte valiosa, sino que tú puedes, ahora mismo, en este instante, empezar a emitir la frecuencia exacta que tu alma lleva tiempo suplicándote que reconozcas. Es ahí cuando el cambio deja de ser una idea y se convierte en una práctica. Y no necesitas horas de meditación, ni rituales complejos, ni fórmulas secretas. Solo necesitas 7 minutos al día, 7 minutos de silencio, de entrega, de intención pura, 7 minutos en los que, en lugar de pensar en lo que te falta, en lo que perdiste o en lo que no llega, decides cerrar los ojos, respirar profundo y sumergirte en una experiencia emocional que transforma tu campo energético desde adentro. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo hice. No sabía si funcionaría, no esperaba milagros, solo estaba cansada de seguir sufriendo. Así que apagué el celular, cerré la puerta, puse una música suave. Una que me conectara con lo más profundo de mi ser, no con la nostalgia del pasado, sino con la posibilidad del presente. Y ahí, sentada en el suelo de mi habitación, con la espalda recta y las palmas abiertas hacia arriba, comencé a imaginar una escena que nunca había permitido. No una escena de reconciliación forzada, no una fantasía de él volviendo arrepentido, no una película donde yo ganaba por fin su amor, sino algo mucho más íntimo, mucho más transformador, algo que nunca antes me había atrevido a sentir con el cuerpo completo. Imaginé cómo se sentiría ya estar amada. No pensé en su rostro, no pensé en su voz, no pensé en los detalles que mi mente solía obsesionarse por revivir. Solo me permití sentir lo que sentí las veces que estuve profundamente en paz, profundamente amada, profundamente vista. Y aunque al principio me costó, aunque mi mente intentaba arrastrarme de nuevo al dolor, a la duda, pero él ya no está, con cada respiración fui soltando. Y en lugar de luchar, empecé a respirar con la intención de conectar con esa versión de mí que ya es amor, con esa parte que no necesita mendigarlo porque sabe que ya lo contiene. Y entonces, ocurrió algo inesperado, algo sutil pero innegable. Mi pecho se expandió, mis ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en semanas, sentí un calor en el cuerpo que no venía del recuerdo de alguien más, sino de la reconexión conmigo misma. Y ese momento lo cambió todo, no porque él haya vuelto ese mismo día, no porque el universo me mandara señales mágicas de inmediato, sino porque algo en mí despertó, una certeza que no había sentido nunca, una energía que me decía: esto es lo que atrae, esto es lo que magnetiza, esto es lo que hace que él te recuerde, te busque, te necesite. Porque al tú vibrar como si ya estuvieras amada, como si ya vivieras desde esa plenitud, como si tu corazón estuviera completo sin esperar, esa vibración comienza a viajar más allá de ti, comienza a tocar campos que no puedes ver, comienza a alterar posibilidades en el espacio cuántico, y lo más increíble es que no necesitas saber exactamente cómo lo hace, solo necesitas hacerlo, repetirlo, sostenerlo, convertir esos 7 minutos en tu ritual sagrado, en tu práctica diaria, en tu compromiso contigo misma de no volver a olvidarte por esperar que alguien más te recuerde. Y si lo haces, si te das esos 7 minutos cada día para cerrar los ojos, conectar con tu respiración, elegir un pensamiento elevado, sostener una emoción que te expanda y proyectar desde tu pecho una frecuencia coherente con quien ya se sabe elegida, amada, abundante, entonces lo inevitable sucede. Tu vibración comienza a modificar la percepción que los demás tienen de ti, y él, incluso si está lejos, incluso si ha intentado convencerte y convencerse de que ya te olvidó, empezará a sentirte, a soñarte, a recordarte, no como antes,
sino con una intensidad nueva, con una atracción inexplicable, con una necesidad que no entiende pero no puede evitar. Porque ahora no está recordando a la persona que se fue, está sintiendo la energía de quien se ha convertido en todo lo que siempre buscó. Y lo más hermoso de todo es que no tienes que imaginar si esto funciona, porque ya hay personas que lo han hecho, que lo han vivido, que han pasado del abandono al magnetismo, del llanto silencioso a ser deseadas de nuevo con una fuerza que no habían sentido nunca. Y una de esas historias es la de Andrea, una mujer de 45 años que, como muchas, entregó todo en una relación que terminó sin explicaciones, con esa clase de despedida que no se pronuncia, que simplemente se esfuma, que deja más preguntas que respuestas, y que hace que cada día se convierta en una lucha entre el orgullo y la esperanza, entre el lo suelto y el ¿y si aún me ama?, entre el yo merezco más y el pero lo extraño con el alma. Andrea no era alguien débil, no era alguien que no supiera su valor, pero incluso las personas fuertes se derrumban cuando aman desde el alma y pierden sin comprender por qué, y durante semanas, ella hizo lo que hacemos casi todas. Buscó razones, repasó conversaciones, se culpó por sentir, quiso odiarlo, quiso llamarlo, quiso olvidarlo, pero nada funcionaba, hasta que un día, después de ver uno de los seminarios del Dr. Joe Dispenza, decidió que no podía seguir esperando a que el otro cambiara, que ya no tenía sentido seguir entregando su energía a alguien que no estaba, y que lo único que realmente podía hacer era cambiar su propia frecuencia. No por él, no para que regresara, sino porque ya no soportaba seguir alejándose de sí misma. Y comenzó con lo mínimo. Cerraba los ojos, se conectaba con su respiración, y aunque al principio todo le dolía, aunque la mente no paraba de repetirle que era inútil, que era tarde, que él ya no sentía nada, ella seguía, persistía, y cada día, en lugar de enfocarse en lo que faltaba, en lo que dolía, en lo que no fue, elegía sentir cómo sería estar amada ahora, cómo sería vivir desde la certeza de que alguien piensa en ti, te desea, se siente completo contigo, y no desde la fantasía, sino desde el cuerpo, desde la emoción, desde la vibración profunda que se siente cuando dejas de necesitar amor y empiezas a ser amor. Pasaron semanas, y nada cambió afuera, pero ella ya no era la misma, porque mientras por fuera seguía haciendo su vida, por dentro su energía había dejado de emitir necesidad, tristeza, abandono, y había comenzado a emitir plenitud, alegría serena, seguridad suave, y fue entonces, sin previo aviso, sin buscarlo, sin provocarlo, que él reapareció. No con un mensaje frío, no con una excusa vacía, sino con una frase que lo decía todo. No sé qué hiciste, pero te siento distinta y no puedo dejar de pensar en ti. Y ahí estaba, ese momento que parecía imposible, esa reacción que ella había intentado forzar sin éxito antes, ahora ocurriendo sin esfuerzo, sin manipulación, sin estrategia. Y es que lo que él estaba sintiendo no era un recuerdo, no era culpa, no era costumbre, era el impacto real de una vibración nueva, una frecuencia que provenía de una mujer que ya no buscaba ser elegida, porque ya se había elegido a sí misma. Y cuando eso sucede, cuando tú te conviertes en alguien emocionalmente centrado, coherente, expansivo, el otro empieza a notar lo que antes no veía, empiezan a extrañar lo que antes daba por sentado, empieza a necesitar tu presencia como un faro que lo atrae sin que tú tengas que mover un solo dedo, porque tu energía hace el trabajo por ti. Andrea no volvió a ser la mujer que espera junto al teléfono, que se pregunta si es suficiente, que mendiga amor disfrazado de orgullo. Ahora es una mujer que sabe que su campo magnético es su mejor carta, que su vibración es su perfume invisible, que su coherencia es su verdadero poder. Y esa es la versión de ti que puedes activar también, no cuando él vuelva, sino ahora. No cuando veas resultados, sino cuando decidas que ya no vas a bajar tu energía por nadie. Porque cuando tú te conviertes en quien vibra desde el amor completo, entonces el otro lo siente, lo busca, lo necesita. Y no porque tú lo hayas forzado, sino porque ahora eres
sin proponértelo, todo lo que siempre estuvo buscando. Y cuando ves casos como el de Andrea, cuando sientes que algo tan profundo ocurrió sin necesidad de que ella hiciera nada concreto más allá de trabajar en sí misma, cuando escuchas cómo él le decía, te siento distinta, sin saber explicarlo, ahí es cuando comienzas a darte cuenta de que todo eso que nos han enseñado sobre cómo conquistar, recuperar o atraer a alguien, está incompleto, está equivocado. Porque no se trata de lo que dices ni de lo que haces, sino de lo que vibra en ti mientras lo estás diciendo o haciendo. Y si esa vibración está basada en miedo, en ansiedad, en carencia o en necesidad, entonces por más que digas lo correcto o hagas lo esperado, el otro lo sentirá como una incoherencia, algo que lo aleja aunque tus intenciones sean puras. Y es que el amor no responde a palabras, el amor responde a estados, a emociones, a frecuencias invisibles que se perciben más allá de lo racional, porque todos, aunque no seamos conscientes, sentimos la energía de las personas cuando entran en una habitación. Sabemos quién nos calma y quién nos perturba, quién nos eleva y quién nos drena, quién nos hace sentir libres y quién nos activa la necesidad de huir. Y eso no se puede fingir, porque tu energía habla antes que tu boca. Se proyecta sin que tú digas una sola palabra. Y eso es precisamente lo que él o ella capta. No tus mensajes, no tus silencios, no tus indirectas, sino la vibración real que está detrás de todo eso. Y si esa vibración dice, no soy suficiente sin ti, entonces por más que digas, yo estoy bien, lo que llega no es el mensaje, sino el campo emocional que emites. Y ahí es donde entra el verdadero entendimiento, el que transforma tu vida amorosa desde su raíz, porque empiezas a comprender que no tienes que convencer a nadie para que te ame, que no tienes que demostrar tu valor a través de actos desesperados, que no tienes que recordarle todo lo que hiciste por él para que te valore, porque el verdadero amor, el que se siente como un imán, no es un resultado del esfuerzo lógico, sino de una frecuencia emocional que se emite desde tu coherencia interna, desde tu presencia, desde tu conexión contigo misma. Y esa frecuencia no se activa con la mente, se activa con el corazón, con la intención clara, con la emoción elevada, con la certeza de que ya eres digna de ser amada profundamente, sin tener que rogar por ello. Y por eso muchas veces no entiendes por qué él se aleja cuando más lo buscas, por qué parece huir justo cuando más intentas demostrarle cuánto lo amas. ¿Por qué te responde con frialdad cuando tú estás dispuesta a darlo todo? Y la respuesta no es que no te quiere, ni que no siente nada, sino que en ese momento tu vibración está diciendo, te necesito para sentirme bien. Y esa frecuencia genera presión, genera apego, genera resistencia, porque nadie quiere ser el responsable del vacío de otro. Y aunque tú solo estés tratando de demostrar amor, si lo haces desde la carencia, el otro lo recibe como una carga, no como una invitación, y ahí es donde se rompe la conexión. No porque no haya amor, sino porque el amor está contaminado por la necesidad. En cambio, cuando tú te vuelves la fuente, cuando comienzas a emitir una vibración serena, confiada, amorosa, sin esperar nada a cambio, cuando comienzas a sentir lo que se sentiría ya estar amada sin que esa emoción dependa de su respuesta o de su presencia, algo cambia en el campo. Algo se ordena, algo se limpia, y esa persona comienza a percibirte de otra forma. No sabe por qué, pero empieza a pensar en ti no con culpa ni con peso, sino con curiosidad, con atracción, con deseo. Porque ahora lo que siente no es tu ausencia como un reclamo, sino tu presencia como un faro que lo llama desde la plenitud. Y eso es lo que despierta su necesidad de volver, no porque lo estés manipulando, sino porque ha comenzado a sentirse mejor cuando piensa en ti, porque tu energía ha dejado de emitir dolor y ha comenzado a emitir paz. Y esa es la frecuencia que nadie puede ignorar, porque al final, lo que realmente enamora, lo que realmente conquista, lo que realmente hace que alguien sienta que no puede vivir sin ti, no es tu físico, ni tus mensajes, ni tus historias en redes. Es como se siente él cuando piensa en ti.
Es lo que su cuerpo recuerda cuando se conecta con tu energía. Es lo que su corazón experimenta cuando percibe tu vibración. Y si eso que siente lo hace sentirse vivo, amado, inspirado, entonces no va a querer alejarse, no va a poder soltarte, no va a entender por qué, pero va a necesitar tenerte cerca, no para llenar un vacío, sino porque tu presencia, tu campo, tu energía, se ha convertido en su lugar seguro, en su hogar emocional. Y eso, cuando sucede, no se olvida, no se reemplaza, se busca, se desea, se extraña como se extraña el aire cuando falta. Y cuando por fin comprendes que el amor no se construye con lógica, que no importa cuántos mensajes envíes, cuántas veces digas lo correcto, cuántos consejos sigas al pie de la letra, si tu energía sigue cargada de ansiedad, carencia y desesperación, entonces ya no puedes ignorar la verdad más poderosa, que el amor que otros sienten por ti nace primero del estado en el que tú te sostienes cuando piensas en ellos. No de lo que haces, sino de lo que vibras. No de lo que dices, sino de lo que emanas sin darte cuenta. Y si esa vibración es contradictoria, si por fuera pareces fuerte pero por dentro te estás derrumbando, esa persona lo va a sentir, aunque no sepa explicarlo. Se va a alejar no porque no te quiera, sino porque su cuerpo reacciona ante una frecuencia que no le da paz. Y tú, sin querer, te conviertes en un campo de energía que confunde, que pesa, que exige. Por eso la clave no es actuar diferente, ni esperar a que la otra persona cambie, sino alinearte energéticamente desde adentro, con una coherencia tan profunda entre tu emoción, tu cuerpo, tu mente y tu intención, que todo en ti grite, yo ya estoy en amor, no porque tengas a alguien, sino porque ya te has convertido en alguien que vibra como si ya estuviera completo. Y para eso, existe una técnica simple pero transformadora. Un ejercicio de 3 pasos que no solo cambia tu estado emocional, sino que altera la forma en que el campo cuántico y esa persona responden a ti. No es magia, es neurociencia, es física, es vibración. Primer paso: respiración profunda. Antes de cualquier transformación energética, necesitas salir del estado de supervivencia, y eso solo se logra respirando. Cierra los ojos, siéntate en silencio, y haz 5 respiraciones lentas, profundas, conectadas. Inhala por la nariz mientras visualizas cómo entra luz en tu cuerpo, cómo llega al centro de tu pecho, y exhala por la boca dejando salir el ruido mental, la urgencia, la necesidad, el miedo. Con cada inhalación te expandes, con cada exhalación limpias tu campo. Tu mente se calma, tu corazón se abre, tu frecuencia se prepara. Segundo paso: sentir amor sin objeto. Este es el corazón de la técnica. En lugar de pensar en esa persona, porque hacerlo activa la nostalgia, la falta, el deseo de controlar, piensa en cómo se sentiría estar ya en una relación en la que te aman con locura. No pongas rostro, no pongas nombre, solo siente. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando te sientes completamente amada? ¿Cómo respiras cuando alguien te elige con todo? ¿Qué emociones vives cuando no dudas de tu valor? Permite que esa emoción te inunde sin tener que explicarla. No estás recordando, estás creando. Y esa emoción, sostenida por 2 o 3 minutos, empieza a cambiar tu biología, tus ondas cerebrales, tu química interior, tu campo electromagnético. Comienzas a emitir la señal exacta que atrae experiencias de amor profundo. No desde la carencia, desde la plenitud. Tercer paso: proyección sin apego. Cuando ya estés completamente inmersa en ese estado amoroso, visualiza que esa energía sale desde tu corazón como una luz suave, cálida, sutil. Y entonces sí, dirígela hacia esa persona, pero no como quien ruega, ni como quien suplica que vuelva, sino como quien ofrece un regalo sin necesidad de nada a cambio. Es simplemente tu nueva frecuencia tocando el campo cuántico donde esa persona también existe. Y no tienes que imaginarlo reaccionando. Solo emite, solo expande, solo entrega. Porque cuando tú proyectas amor sin apego, sin ansiedad,
sin esperar respuesta, esa vibración se vuelve irresistible. Porque ahora no estás diciendo, te necesito. Estás diciendo, te amo sin condiciones. Y ese amor, el que no exige, el que no controla, el que no persigue, es el que más profundamente se queda. Y si haces esta práctica cada día, aunque sea por 5 o 7 minutos, no solo cambiará la forma en que tú te sientes, sino también la forma en que el mundo te responde. Y lo más hermoso de todo es que no necesitarás perseguir a nadie, porque tu vibración comenzará a hablar por ti, y esa persona, sí, esa que no puedes sacar de tu mente, comenzará a sentir algo sin saber por qué. Sentirá una necesidad de buscarte, sentirá que le falta algo sin entender qué, y poco a poco, sentirá que no puede vivir sin la energía que tú has aprendido a sostener. Porque no es tu presencia física la que lo llama, es tu nueva frecuencia, tu nueva coherencia, tu nueva identidad. Carlos, un hombre de 52 años, había pasado por una separación devastadora después de más de 10 años de relación con la mujer que él creía que era el amor de su vida. Una ruptura que no vino de un conflicto explosivo ni de una traición concreta, sino de algo mucho más doloroso. El desgaste invisible, el silencio que crece, la desconexión que se instala sin que nadie lo diga en voz alta, hasta que un día ella simplemente dijo, ya no siento lo mismo, y se fue, dejando tras de sí un espacio lleno de preguntas, de vacíos, de rutinas interrumpidas y de un amor que, aunque ya no era correspondido, seguía palpitando dentro de él con fuerza, con necesidad, con esa esperanza silenciosa que no se atreve a morir del todo. Durante semanas, Carlos hizo lo que casi todos hacemos cuando perdemos a alguien que aún amamos. Intentó comprender, buscó explicaciones, repasó errores, habló con amigos, fue a terapia, leyó libros, vio videos, probó a distraerse, incluso salió con otras personas. Pero nada funcionaba, porque aunque su mente sabía que tenía que soltar, su cuerpo, su campo emocional, su frecuencia seguía atada a ella, a su risa, a su olor, a los pequeños rituales compartidos. Y eso lo mantenía en una vibración baja, contradictoria, donde quería sanar pero seguía vibrando en abandono, donde decía que estaba bien, pero su energía seguía gritando, «vuelve por favor». Y eso, inevitablemente, lo mantenía bloqueado, estancado, invisible ante ella. Fue entonces cuando, por recomendación de su hija, llegó al contenido de Joe Dispenza y comenzó a comprender que no era su expareja la que tenía el poder sobre su felicidad, sino su propia capacidad de transformar su estado interior, que no tenía que cambiar el pasado ni a ella, sino la energía que él estaba emitiendo al universo todos los días sin saberlo, y que si quería realmente convertirse en alguien imposible de ignorar, alguien que dejara huella más allá del tiempo, tenía que dejar de vibrar como víctima del abandono y comenzar a vibrar como un hombre completo, conectado, expansivo, magnético, no para manipular a nadie, sino para recuperar su propia soberanía emocional. Y así fue como, cada mañana y cada noche, Carlos comenzó a practicar la técnica de alineación energética. Respiraba profundo, calmaba su sistema nervioso. Luego entraba en ese espacio íntimo donde ya no visualizaba a su ex desde la nostalgia ni desde el deseo de recuperarla, sino que se conectaba con el sentimiento de cómo sería sentirse nuevamente amado, deseado, valorado, pero esta vez no desde la falta sino desde la creación, y luego, sin obsesión, proyectaba esa energía al campo cuántico, permitiendo que, si aún existía un lazo entre ellos, este fuera activado no desde la necesidad, sino desde el amor que libera. Pasaron semanas sin resultados visibles, pero algo dentro de él había empezado a cambiar. Dormía mejor, se reía más, volvió a conectar con amigos, con su cuerpo, con su creatividad, y aunque aún la extrañaba, ya no sufría por ello, porque había dejado de depender de su presencia para sentirse pleno. Y justo cuando menos lo esperaba, ella reapareció, primero con un mensaje casual, luego con una llamada.
luego con una cita en la que, según sus propias palabras, ella le dijo algo que él nunca olvidaría. No sé qué hiciste, pero siento que vuelvo a verte por primera vez. Siento que ahora sí estás, que ahora sí te siento presente. Y esa frase, aunque parecía simple, era la confirmación de todo lo que él había trabajado internamente. Porque ella no había vuelto por nostalgia ni por rutina. Había vuelto porque la energía de él ya no era la del hombre que pedía amor, sino la del hombre que se amaba lo suficiente como para emitir una frecuencia que hacía sentir paz, claridad y deseo. Una vibración que no reclamaba, sino que invitaba, que no controlaba, sino que inspiraba, que no necesitaba, pero que era profundamente irresistible. Y eso no se finge, eso se construye, eso se cultiva, y eso fue lo que lo transformó, más allá de si ella volvía o no. Porque la verdadera victoria de Carlos no fue recuperarla, sino recuperarse a sí mismo, convertirse en la mejor versión de él, la versión que había olvidado por amar desde el 385 sacrificio, desde el miedo a perder, desde la costumbre de dar todo sin sostenerse, y al volver a sí mismo, al vibrar desde ese centro que no depende de la respuesta de nadie, se volvió tan magnético que ella, inevitablemente, sintió que sin él algo le faltaba, no porque la persiguiera, sino porque su energía la llamaba sin decir una sola palabra. Carlos no cambió su realidad porque haya hecho una lista de deseos, ni porque haya repetido frases vacías frente al espejo, esperando resultados inmediatos, sino porque, sin saberlo al principio, comenzó a aplicar con exactitud los mismos principios que la física cuántica y la neurociencia han demostrado una y otra vez a través del trabajo del Dr. Joe Dispenza. Principios que no son teorías esotéricas, sino leyes energéticas medibles, que explican por qué algunas personas, aún sin esfuerzo consciente, logran atraer relaciones profundamente amorosas y otras, por más que se esfuercen, solo repiten ciclos de rechazo, ausencia o vacío. Y si tú realmente quieres que esa persona sienta que no puede vivir sin tu amor, no necesitas rogar, ni suplicar, ni demostrarle nada. Necesitas encarnar estos principios hasta que se conviertan en tu forma natural de ser, de pensar y de vibrar. El primer principio es que el campo cuántico responde únicamente a emociones elevadas, no a pensamientos vacíos. Y eso significa que si estás repitiendo «quiero que me ame», pero lo haces desde el miedo, la duda o la frustración, lo que estás emitiendo no es el deseo, sino la frecuencia de carencia. Y el campo responde a esa vibración devolviéndote más ausencia, más silencio, más desconexión. Porque el lenguaje que entiende el universo no es el de tus palabras, sino el de tu emoción sostenida. Y si esa emoción no es coherente con lo que deseas manifestar, entonces no importa cuánto lo quieras conscientemente, tu campo energético seguirá creando desde el estado en el que realmente estás. El segundo principio es que necesitas sentir antes de ver, porque la manifestación no ocurre cuando finalmente obtienes el resultado, sino cuando tu cuerpo ya ha sido entrenado para vivir la experiencia emocional de eso que aún no ha llegado, lo que significa que si tú quieres que alguien te ame con locura, que no pueda vivir sin ti, no puedes seguir esperando a que esa persona cambie para sentirte elegida. Tienes que ser tú quien se elige primero, quien se enamora de su propia frecuencia, quien vibra como si el amor ya estuviera presente, porque es esa anticipación emocional, sentir el resultado antes de verlo, la que activa en el campo cuántico las realidades que después se materializan como encuentros, mensajes, confesiones o regresos inesperados. El tercer principio es que la emoción es el lenguaje del universo, lo que quiere decir que cada pensamiento que tienes genera una reacción química. Esa reacción se convierte en una emoción. Y esa emoción, cuando se sostiene con fuerza y repetición, comienza a programar tu cuerpo como una antena que emite una señal constante. Y esa señal es la que empieza a atraer experiencias similares en frecuencia.
Así que si todos los días repites internamente que nadie te elige, que nadie te busca, que siempre terminas siendo la que ama más, no estás solo contándote una historia. Estás emitiendo una frecuencia que convierte esa historia en tu realidad tangible. Y solo cuando cambias la emoción predominante, del miedo al amor, de la escasez a la plenitud, es que tu vida exterior comienza a reflejar esa nueva narrativa interna. El cuarto principio, profundamente liberador, es que el apego genera resistencia. Porque cuando estás obsesionada con una persona, con una fecha, con un resultado específico, lo que realmente estás haciendo es cerrando la puerta a todas las demás formas en las que el universo podría darte algo aún mejor. Y esa insistencia, esa rigidez, ese tiene que ser él y tiene que ser ahora, aunque parece amor, en realidad es miedo disfrazado, es control disfrazado de deseo. Y ese tipo de energía bloquea el flujo natural de lo que podría llegar a ti con más facilidad si simplemente confiaras, si soltaras el control y te permitieras vibrar desde la certeza de que lo que es para ti ya está en camino, aunque aún no lo veas con los ojos. Y finalmente, el quinto principio es que la coherencia personal es el imán más potente, porque no hay nada más magnético que una persona que vive en congruencia con lo que desea, que no solo visualiza amor, sino que lo encarna, que no solo quiere ser amada, sino que se ama primero, que no solo espera ser valorada, sino que se comporta como alguien invaluable. Y cuando tú te conviertes en esa versión elevada de ti misma, no como una actuación, sino como una identidad real, entonces tu vibración ya no necesita pedir, porque simplemente atrae, y esa persona que alguna vez se alejó, que tal vez te ignoró o te dio por sentada, comienza a sentir una atracción inexplicable, porque ahora lo que emites no es dolor, ni ansiedad, ni necesidad, sino una presencia tan plena que se vuelve adictiva, porque todos, aunque no lo admitamos, deseamos estar cerca de quien ya es feliz consigo mismo. Y al integrar estos 5 principios en tu día a día, al dejar de vivir como alguien que espera amor y empezar a vibrar como alguien que ya está enamorado de su propia vida, te conviertes en esa experiencia emocional que él no puede dejar de recordar, que él comienza a extrañar sin saber por qué, que él busca sin poderlo evitar, y no porque lo estés manipulando, sino porque has aprendido a comunicarte en el único idioma que el amor entiende, la vibración coherente de quien ya se ha convertido en todo lo que siempre buscó en otro. Y cuando por fin comprendes que la clave no está en perseguir el amor, ni en aferrarte al resultado, ni en obsesionarte con una persona específica, sino en elevar tu frecuencia interna para convertirte en un imán natural para el amor que realmente deseas, entonces llega el momento más delicado, el más honesto, el más transformador. El momento de mirar hacia adentro con valentía y empezar a hacerte las preguntas que realmente importan, no las que te distraen, no las que giran en torno a lo que hizo o no hizo la otra persona, sino aquellas que te confrontan con tu propia energía, con la verdad que emites sin darte cuenta, con el tipo de frecuencia que estás enviando al universo cada vez que piensas en esa persona, cada vez que recuerdas, cada vez que deseas, cada vez que esperas. Porque todo lo que manifiestas no nace de tu deseo consciente, sino de la vibración inconsciente que sostienes mientras deseas. Y por eso, si no limpias el campo desde el que estás emitiendo, si no reprogramas la emoción con la que estás visualizando, si no reordenas tu energía antes de actuar, entonces sigues creando desde el vacío, desde la urgencia, desde el miedo, desde la carencia, y nada verdaderamente pleno puede nacer desde ahí. Por eso estas preguntas no son simples reflexiones, son herramientas cuánticas, son códigos de activación vibracional que, si te las haces con la disposición real de escuchar la respuesta sin autoengaños, pueden cambiar por completo el tipo de realidad que empiezas a atraer. Y la primera pregunta, tan simple y tan brutalmente reveladora, es: ¿qué frecuencia estoy emitiendo cuando pienso en esa persona? Porque quizás te has convencido de que lo haces desde el amor, pero si te detienes a sentir con honestidad, quizás descubres que lo que hay debajo es miedo a perderla, o enojo por lo que no fue,
o tristeza por no haberte sentido elegida. Y si eso es lo que vibra más fuerte dentro de ti, entonces eso es lo que estás enviando al campo, y eso es lo que él o ella está recibiendo sin entender por qué, como una sensación que lo aleja, como un impulso a ignorarte, no porque no sienta nada, sino porque tu frecuencia no le da paz. Y ahí está la diferencia entre amar desde la expansión o desde el apego. Lo primero atrae, lo segundo empuja. La segunda pregunta que te transforma es: ¿estoy buscando llenar un vacío o compartir mi plenitud? Porque si estás deseando que esa persona vuelva solo para calmar tu ansiedad, para darte seguridad, para validarte, para sentir que vales, entonces no estás creando amor, estás proyectando carencia, y aunque consigas una respuesta momentánea, esa vibración no se sostiene, y eventualmente todo lo que nace desde la necesidad termina colapsando. Porque nadie puede mantener eternamente el papel de salvador emocional. En cambio, cuando tú ya estás plena, cuando ya te sientes suficiente, cuando ya te nutres a ti misma, entonces el amor que emites no exige, no suplica, no manipula, simplemente se ofrece. Y esa energía es tan ligera, tan verdadera, que no solo atrae, sino que eleva a quien la recibe. La tercera pregunta, aún más desafiante, es: ¿mi amor es libre o es condicionado? Porque muchas veces creemos estar amando profundamente, pero solo lo hacemos si se nos responde como queremos, si el otro actúa como esperamos, si nos da lo que creemos necesitar, y en el momento en que eso no sucede, nos derrumbamos, nos frustramos, nos cerramos, y eso revela que en el fondo no estábamos amando. Estábamos esperando ser correspondidas de una manera específica para sentirnos bien. Y cuando tu amor depende de que el otro te lo devuelva, entonces no estás en amor, estás en contrato, estás en expectativa, estás en una transacción emocional. Y esa frecuencia, aunque parezca poderosa, está teñida de control, y el control bloquea el amor verdadero, porque el amor no se exige, se irradia. Y la cuarta pregunta, quizás la más definitiva, es: ¿quiero ser elegida? ¿O ya me estoy eligiendo a mí misma? Porque todo empieza ahí, en esa decisión silenciosa, profunda, inquebrantable, de convertirte tú en la primera persona que se reconoce, que se valora, que se celebra, que se ama sin condiciones, no para cerrarte al amor de otros, sino para que ese amor, cuando llegue, no sea una muleta ni una necesidad, sino una celebración compartida entre dos seres que ya son completos por sí mismos. Y cuando tú te eliges a ti primero, sin esperar que nadie lo haga por ti, tu energía cambia tanto que quien antes no te veía, comienza a verte. Quien antes te ignoraba, empieza a pensarte. Quien antes te soltó, empieza a preguntarse por qué de pronto siente que algo le falta. Porque no estás sintiendo tu ausencia. Estás sintiendo la pérdida de la versión de ti que él ya no alcanza. Porque ahora brillas distinto, porque ahora vibras distinto, porque ahora eres tú quien ha vuelto a ti. Y cuando uno comienza a vivir desde ese nivel de conciencia, cuando dejas de preguntar por qué no te eligen, y empiezas a elegirte tú con tanto amor, con tanta constancia, con tanta coherencia, que tu sola presencia ya vibra diferente. Entonces es inevitable que el universo responda, aunque no siempre lo haga de la forma que tú esperas. Y eso fue exactamente lo que vivió Julián. Un hombre que, como muchos, llegó roto, confundido, con el corazón en 1000 pedazos después de que la mujer que más había amado le dijera que ya no sentía lo mismo. Y aunque su reacción inicial fue la misma que la de tantos, insistir, buscar explicaciones, mendigar atención, caer en la desesperación de quien no entiende por qué se rompe algo que parecía tan real, tan vivo, tan destinado. Hubo un momento en el que todo cambió, y ese momento no fue cuando ella volvió, porque ella no volvió, sino cuando él entendió que quizás su regreso no era lo que su alma realmente necesitaba, que quizás lo que su alma pedía a gritos era que por fin regresara a sí mismo. Y así, desde el fondo de esa herida, Julián comenzó a hacer el trabajo que realmente transforma.
no el trabajo externo de cambiar su apariencia o de buscar distracciones, sino el trabajo interno, profundo, cuántico, el de reconstruir su vibración desde adentro, el de aprender a sentirse completo sin ella, el de descubrir quién era sin necesidad de ese amor que antes lo definía. Y al principio no fue fácil, porque cada meditación, cada visualización, cada respiración consciente, era también una confrontación con su dolor, con sus vacíos, con las creencias que durante años lo habían hecho pensar que si no tenía una relación, entonces no valía, que si no era amado por alguien más, entonces no era suficiente. Y fue justo en ese espacio de incomodidad emocional donde ocurrió lo mágico, porque en vez de resistirse al dolor, lo abrazó, lo respiró, lo escuchó. Y a través de esa entrega, su cuerpo, su campo electromagnético, su identidad comenzaron a cambiar. Ya no pensaba en ella desde el deseo de recuperarla, sino desde la gratitud por lo que le enseñó. Ya no proyectaba amor hacia ella, sino hacia la vida misma. Ya no se preguntaba cuándo volvería, sino qué versión de sí mismo quería crear. Y fue ahí, en ese estado de plenitud interna, donde el universo respondió, no trayendo de vuelta lo que había perdido, sino ofreciéndole algo que él jamás había imaginado, una nueva conexión, una mujer con la que todo era distinto desde el principio, no porque ella fuera perfecta, sino porque él ya no buscaba desde el vacío, y entonces no proyectaba necesidad, no intentaba impresionar, no necesitaba aprobación, simplemente estaba presente completo, vibrando en amor real, en coherencia auténtica, en paz. Y fue esa nueva versión de sí mismo la que atrajo a alguien que podía ver más allá de sus heridas, alguien que no llegaba a completarlo, sino a compartir con él un espacio de expansión, de gozo, de crecimiento mutuo, una conexión en la que no tenía que luchar para ser visto, en la que no tenía que mendigar amor, en la que simplemente se sentía elegido, no porque lo necesitaban, sino porque lo reconocían. Y esa forma de amor, que nació después de que él soltara la expectativa de recuperar lo perdido, terminó siendo exactamente lo que su alma buscaba desde el principio, solo que él no lo sabía, porque estaba demasiado enfocado en lo que creía que debía suceder. Y eso es lo más hermoso de esta historia, que no se trata de que su ex volviera arrepentida, sino de que, al soltarla con amor, al dejar de vibrar en apego, al elegir su propia paz por encima de su obsesión, el universo pudo por fin responder a la verdadera frecuencia que Julián estaba sosteniendo, y le trajo una relación que no tenía que forzar, que no tenía que controlar, que no tenía que perseguir. Una relación que fluía, que crecía, que lo nutría desde un lugar de plenitud, y no desde la necesidad de llenar un vacío. Y esa es la mayor confirmación de que cuando tú sueltas lo que no te corresponde con gratitud, con amor, con conciencia, el universo no te deja sola. El universo no te castiga. El universo te premia con algo aún más alineado, más verdadero, más libre. Pero solo cuando tú ya has dejado de aferrarte al pasado como si fuera la única opción. Porque la energía del apego crea interferencia, mientras que la energía de la rendición amorosa abre espacio para que llegue lo que sí vibra contigo. Y esa es la lección de Julián. No todos los regresos valen la pena, y no todos los finales son realmente pérdidas. A veces lo que duele es simplemente el proceso de desprogramar una dependencia emocional que tú misma habías confundido con amor. Y cuando te liberas de eso, no solo recuperas tu poder, recuperas también la capacidad de amar de verdad, sin miedo, sin condiciones, sin necesitar que el otro llene los espacios que tú ya aprendiste a habitar sola. Y desde ahí, desde esa integridad emocional, puedes atraer a alguien que no solo se quede, sino que se sienta afortunado de haber encontrado a una persona como tú, que no busca ser amada, porque ya se convirtió en amor. Y cuando ya has escuchado historias como la de Julián, cuando has sentido en tu piel que soltar no siempre es perder, y que amarte puede ser el acto más poderoso para volver a conectar con alguien, o con algo aún mejor, es natural que empieces a preguntarte qué tienen en común las personas que logran ese tipo de transformación.
esas que sin rogar, sin forzar, sin controlar, consiguen que alguien las mire con nuevos ojos, que las recuerde con anhelo, que sienta que no puede vivir sin su energía, no por lo que hacen, sino por lo que emiten, por lo que encarnan, por lo que irradian con cada respiración, con cada pensamiento, con cada elección. Porque aunque parezca magia, en realidad son patrones energéticos, actitudes internas que se repiten una y otra vez en quienes consiguen no solo atraer, sino sostener un amor profundo, magnético y duradero. Y si observas con atención, verás que todas esas personas comparten algo esencial. No se obsesionan, porque entienden que la obsesión es la forma más elegante de sabotear el amor, que perseguir desde la ansiedad es como gritarle al universo que no confías en que puedas recibir lo que mereces. Y por eso sueltan, no desde la resignación, sino desde la certeza de que lo que vibra contigo te encuentra y lo que no, se aleja para dejar espacio a lo que sí, porque cuando tú te conviertes en una frecuencia de paz, de gratitud, de presencia, entonces dejas de emitir urgencia y empiezas a emitir claridad, y esa claridad es lo que otras almas sienten como confianza, como seguridad, como atractivo real. Tampoco actúan desde el vacío, porque saben que si haces algo, un mensaje, una llamada, un gesto, una publicación, solo para llenar tu carencia, entonces estás construyendo desde un lugar inestable, y lo que nace desde el miedo a no ser suficiente, solo puede sostenerse con más miedo, con más esfuerzo, con más desgaste. En cambio, cuando tú ya te sientes plena, cuando no necesitas validación externa para sentirte digna de amor, todo lo que haces nace desde la abundancia, desde el gozo, desde la naturalidad, y esa energía no agobia, no presiona, no confunde. Simplemente se siente bien, y las personas se sienten naturalmente atraídas a quien no necesita convencer, sino que simplemente es. Viven en el presente, no en la expectativa, porque ya entendieron que imaginar escenarios futuros con alguien que aún no está emocionalmente disponible solo te desconecta de la hora, te aleja de ti y alimenta un deseo que no se apoya en la realidad, sino en la fantasía. Y mientras más vives en esa película mental, menos estás en tu cuerpo, menos estás en tu poder, menos estás en tu vibración real. Por eso quienes logran atraer amor profundo no lo hacen porque planearon cada detalle del reencuentro ideal, sino porque estaban tan presentes en su propia vida, tan conectados con su camino, tan alineados con su esencia, que sin buscarlo, su sola existencia se volvió irresistible. Y además, visualizan desde el gozo, no desde el miedo, porque la visualización no funciona si estás proyectando un resultado, mientras internamente te estás diciendo que no va a pasar, que no eres suficiente, que seguro volverás a ser rechazada, porque en ese caso lo que estás reforzando es el miedo, no la creación, y el campo cuántico responde a lo que sientes más intensamente, no a lo que deseas con la mente. Por eso las personas que manifiestan relaciones hermosas lo hacen porque visualizan desde un estado de certeza, de emoción elevada, de gratitud anticipada, como si ya estuvieran viviendo ese amor, no como una ilusión desesperada, sino como una expansión natural de su ser. Y finalmente, cuidan su energía como un acto sagrado, porque saben que todo lo que piensan, consumen, repiten, sienten y dicen está creando su vibración, y que cada emoción que permiten instalarse dentro de ellas es una señal que emiten al universo. Por eso no se exponen a personas o entornos que las drenan, no repiten historias que las hunden, no se alimentan de pensamientos tóxicos, ni se rodean de conversaciones que refuercen su escasez, sino que eligen con intención, con conciencia, con amor propio, porque saben que su energía es su capital más valioso, y que protegerla no es egoísmo, es claridad, es magnetismo, es coherencia, y es precisamente esa coherencia energética lo que hace que alguien, tarde o temprano, sienta que no puede alejarse, porque tu frecuencia se volvió hogar, porque tu paz se volvió medicina, porque tu amor, sin exigencias, se volvió adicción.
Y cuando entiendes que no necesitas convertirte en nadie más, ni cambiar tu esencia, ni perseguir a quien no te ve, sino simplemente volver a ti con tanta presencia que tu vibración se vuelve inolvidable, entonces dejas de correr tras el amor y comienzas a atraerlo con la fuerza silenciosa de quien ya es todo lo que siempre buscaba. Para transformar tu historia de amor y lograr que esa persona realmente sienta que no puede vivir sin tu amor, no basta con conocer la teoría ni con leer historias inspiradoras. Es necesario que hagas un compromiso contigo misma. Que decidas tomarte al menos 7 minutos cada día durante una semana para activar conscientemente esa energía poderosa que ya habita en ti y que solo necesita ser dirigida con intención clara y corazón abierto. Porque la magia no está en los trucos ni en las fórmulas rápidas, está en la constancia, en el amor propio que se fortalece día tras día, en la vibración que se sostiene y crece con cada respiración consciente, con cada afirmación que llega a lo más profundo de tu ser, con cada visualización que no se queda en la mente, sino que se siente con el cuerpo entero. El primer día empieza con un acto de gratitud profunda por el amor que alguna vez recibiste, porque la gratitud es la llave maestra que abre la puerta a más amor. No importa si ese amor fue correspondido o si terminó. Lo que importa es que reconozcas que cada experiencia amorosa ha sido un maestro, una semilla que sembraste en tu jardín interior. Y al darle las gracias, estás enviando una señal poderosa al universo de que estás lista para recibir, para evolucionar y para atraer algo aún mejor, porque la gratitud eleva tu frecuencia y te conecta con la abundancia natural del amor. El segundo día te invita a visualizar tu plenitud emocional, a cerrar los ojos y a imaginarte ya completa, ya feliz, ya radiante, viviendo la vida que deseas, sin que esa felicidad dependa de nadie más que de ti. Porque cuando te visualizas desde esa plenitud, cuando sientes en cada célula que eres suficiente, que mereces lo mejor, que el amor fluye hacia ti con facilidad, entonces comienzas a atraer desde ese lugar poderoso, y no desde la carencia o la necesidad. Y eso hace que la persona que quieres comience a percibir un aura diferente en ti, una luz que no se apaga, que no se doblega, que se vuelve irresistible. El tercer día es para liberar el apego mediante la respiración consciente, porque aunque te parezca que quieres algo con todas tus fuerzas, a veces tu energía está enredada en cadenas invisibles que te atan a la expectativa, al control, al miedo a perder. Y esas cadenas no solo te limitan a ti, sino que también alejan a esa persona, porque nadie puede sentirse libre junto a quien no está libre. Así que te vas a sentar en un lugar tranquilo, vas a cerrar los ojos y vas a inhalar profundo, imaginando que con cada exhalación sueltas todo lo que te ata, toda la ansiedad, toda la duda, toda la necesidad, hasta que te sientas ligera, libre y abierta para recibir sin condiciones, porque ese es el espacio donde el amor verdadero puede entrar. El cuarto día te invita a las afirmaciones de amor propio, palabras que te recuerdan quién eres en esencia, que te conectan con tu valor infinito, que te fortalecen en la convicción de que mereces ser amada y respetada tal como eres. Y esas afirmaciones las vas a repetir varias veces, con intención, con emoción, con certeza, hasta que se vuelvan parte de tu diálogo interno. Porque la manera en que te hablas a ti misma es la manera en que otros te perciben. Y cuando tu voz interior es amorosa y poderosa, no necesitas probar nada a nadie. Simplemente irradias esa confianza que seduce sin esfuerzo. El quinto día es para proyectar tu energía hacia la persona que quieres atraer, pero sin apego ni expectativas, simplemente enviando vibraciones de amor, de paz, de deseo sano y respetuoso, imaginando que esa persona siente tu energía, que se conecta contigo en un plano invisible que trasciende palabras y apariencias, y lo haces desde un lugar de poder, desde un lugar de auténtica conexión con tu corazón. Porque cuando proyectas sin urgencia, sin presiones, sin necesidad de control, tu energía se vuelve un imán natural que no puede ser ignorado. El sexto día es para una meditación del corazón, para conectar con tu centro de amor propio.
para permitir que esa energía se expanda dentro de ti y hacia afuera, llenando cada rincón de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y en esa meditación no solo te llenas de amor para ti, sino que abres ese amor hacia el universo, hacia la persona que deseas, hacia la vida misma, creando un campo magnético que atrae lo que vibra en esa misma frecuencia, porque el corazón es el centro de la manifestación, y cuando está alineado con tu propósito, todo comienza a fluir. Y el séptimo día es para soltar y confiar, para entregar al universo el resultado sin presionar, sin exigir, sin aferrarte, porque ya has hecho tu parte, ya has activado tu energía, y ahora solo queda dejar que las cosas sucedan en su tiempo perfecto, con paciencia, con fe y con el amor que sabes merecer. Y esa entrega consciente es la que completa el ciclo de la transformación. Porque la confianza en el proceso es lo que elimina la resistencia y abre las puertas para que el amor verdadero no solo llegue, sino que se quede para quedarse. Al comprometerte con estos 7 días, al dedicarte esos minutos diarios para elevar tu vibración, para conectar con tu poder interior, para alinear tu mente y tus emociones con la frecuencia del amor auténtico, te estás preparando para ser esa persona que no solo es amada, sino que es indispensable. Esa persona que alguien siente que no puede dejar ir, porque es todo lo que siempre buscó y mucho más. Y eso no es suerte ni casualidad. Es el resultado natural de vivir en coherencia con tus deseos más profundos y tu verdad más auténtica. Ahora, antes de que termines este video, quiero que entiendas algo fundamental que puede cambiar para siempre: la forma en la que te relacionas con el amor, contigo misma y con todo lo que deseas atraer a tu vida. Porque lo que has aprendido aquí no es simplemente un conjunto de técnicas o frases bonitas. Es un despertar, es la revelación de que dentro de ti hay un poder inmenso que no depende de nadie más que de ti. Un poder que no es para manipular ni para controlar, sino para alinear tu energía con la vibración más auténtica y profunda del amor verdadero. Y ese poder comienza cuando reconoces que tú ya eres ese imán que puede atraer lo que siempre soñaste. Solo necesitas activarlo y dejar que fluya libremente. Tú no necesitas luchar por amor, no necesitas perseguir a nadie, no necesitas cambiar quién eres para ser digno o digna de ser amada, porque el amor no es una carrera ni un premio. Es un estado natural que se manifiesta cuando tú te eliges, cuando te respetas, cuando te cuidas, cuando vives en coherencia con tu esencia y con tus deseos más profundos. Y es justo en ese momento cuando alguien, esa persona que quizás parecía estar lejos, comienza a sentirse irremediablemente atraída por ti, no por lo que haces o dices, sino por la energía auténtica que irradias. Porque el amor verdadero es un reflejo de la vibración que mantienes. Y cuando tú vibras alto, vibras amor, vibras confianza, vibras abundancia. Esa persona no tiene más opción que sentirse cautivada, deseosa y, en definitiva, completamente obsesionada con lo que representas. Es momento de que recuerdes quién eres realmente. No la versión que crees que los demás quieren ver, sino la versión libre, poderosa, radiante, aquella que sabe que merece lo mejor y que no se conforma con menos. Porque esa versión de ti no solo atrae amor, sino que crea relaciones auténticas, llenas de respeto, de conexión profunda, de crecimiento mutuo, relaciones en las que no hay espacio para el miedo ni la inseguridad, sino solo para la magia de dos almas que se reconocen y se eligen cada día. Y esa magia comienza contigo, cuando decides activarte, cuando decides dejar de estar en modo espera y comienzas a ser la protagonista consciente de tu propia historia. Así que hoy quiero que hagas un compromiso contigo misma, que decidas dar ese paso hacia tu transformación personal y emocional, que empieces a vibrar desde el amor propio, que no busques afuera lo que solo tú puedes darte, porque cuando lo haces, todo comienza a cambiar, las puertas se abren, las oportunidades llegan, y esa persona que antes parecía inalcanzable,
ahora comienza a verte con otros ojos, con ojos de deseo genuino, de respeto profundo, de conexión real, y lo más importante, comienza a sentir que no puede vivir sin tu amor, porque ese amor no es un grito desesperado, sino una melodía constante que resuena en su corazón y en su alma. Recuerda que el alma se enamora de quien se ama, que no puedes dar lo que no tienes, y que el amor más poderoso que puedes ofrecer es aquel que nace desde la plenitud, desde la paz interior, desde la certeza de que eres suficiente y que mereces ser feliz. Y cuando mantienes esa energía todos los días, cuando vives desde esa vibración, estás enviando una señal tan clara, tan fuerte, que el universo no tiene más opción que responder, que la persona que deseas, esa persona especial, siente ese llamado invisible y comienza a acercarse sin que tú tengas que hacer nada más, porque el verdadero magnetismo no se fuerza, simplemente sucede, y sucede porque tú lo permites. Por eso, no olvides que tú eres el imán, que tu energía es tu mayor poder, y que solo necesitas recordar esa verdad cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, porque al hacerlo, activarás una fuerza que transformará no solo tu vida amorosa, sino todas las áreas de tu existencia, porque el amor es el lenguaje universal, y cuando lo hablas desde el corazón, no hay límite para lo que puedes atraer y manifestar. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has absorbido cada palabra, cada enseñanza, cada historia, que has sentido en tu interior el poder latente que hay en ti para atraer ese amor que no solo quieres, sino que mereces. Quiero invitarte a dar un paso más allá, a no quedarte solo en la escucha pasiva ni en la esperanza vaga, sino a tomar una decisión consciente que te impulse a transformar tu realidad, a compartir este mensaje con alguien que quizás está pasando por lo mismo que tú, alguien que ama en silencio, que sufre en silencio, que anhela sin saber cómo pedir, porque a veces, al compartir nuestras luchas y aprendizajes, al abrir nuestro corazón y mostrar nuestra vulnerabilidad, no solo nos ayudamos a nosotros mismos, sino que encendemos la luz para otros que están en la oscuridad y necesitan esa chispa para comenzar su propio camino de sanación y amor. Quiero que escribas en los comentarios cómo te sientes en este momento. ¿Cuáles fueron las partes que más resonaron contigo? ¿Qué cambios estás dispuesto o dispuesta a hacer para empezar a vibrar desde el amor propio y la coherencia? Porque este canal no es solo un lugar para recibir información, es una comunidad, un espacio seguro donde podemos crecer juntos, apoyarnos mutuamente y caminar hacia la vida amorosa que siempre hemos soñado. Y si quieres seguir vibrando en esta frecuencia, si deseas que cada día tu energía se eleve y se mantenga fuerte, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguirás encontrando herramientas, técnicas y enseñanzas que te acompañarán en este proceso hermoso y transformador. No estoy aquí para venderte falsas promesas, ni para darte soluciones mágicas que aparecen de la noche a la mañana. Estoy aquí para recordarte que el verdadero poder está dentro de ti, que cada paso que des hacia tu crecimiento personal es un paso hacia el amor auténtico y profundo que deseas, y que hoy es el primer día en que te vuelves irresistible, no porque cambies para gustarle a alguien más, sino porque decides ser tú, en tu mejor versión, con toda tu luz, tu fuerza, tu autenticidad, y eso es algo que nadie podrá ignorar ni resistir. Así que recuerda siempre esto: tú eres el imán, tú eres la energía, tú eres la vibración que atrae todo lo que deseas. Y el universo está esperando a que te alineas con esa verdad para conspirar a tu favor, para abrir caminos, para acercar a esa persona que siente que no puede vivir sin tu amor. Porque no solo la amas, sino que te amas a ti primero. Y esa es la energía que transforma, que cura, que conecta, que enamora como nunca antes. Gracias por estar aquí, por confiar en este proceso, por dar el permiso a tu corazón para expandirse, para sanar, para brillar con intensidad. Y recuerda que esta es solo la primera de muchas victorias en tu camino hacia un amor pleno y duradero.
Porque cuando te eliges a ti, cuando activas tu poder interior, el amor verdadero no solo llega, sino que se queda, se expande y te llena de una felicidad que no depende de nadie más que de ti.